La soledad durante mucho tiempo fue tratada solo como un sentimiento pasajero, una experiencia subjetiva y casi invisible, como si no fuera más que melancolía o un rasgo de personalidad de quien prefiere vivir apartado. Pero los datos científicos más recientes y las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud muestran que la soledad es, en realidad, un problema de salud pública con impacto físico medible, tan grave como la hipertensión o la diabetes. Lo que antes se veía como un detalle emocional, ahora se entiende como un factor de riesgo, capaz de acortar la vida, acelerar el envejecimiento del cerebro y dañar el corazón. La soledad prolongada activa respuestas de estrés, libera hormonas que inflaman el cuerpo, aumenta la presión arterial y altera el sueño. Y lo más alarmante, estos mecanismos, cuando se combinan, amplifican el riesgo de enfermedades cardiovasculares e incluso de muerte prematura. En 2025, la OMS declaró que la desconexión social debe ser reconocida como prioridad mundial de salud, especialmente en una sociedad que envejece rápidamente. Esto se debe a que la población mayor de 60 años es la más vulnerable a la pérdida de vínculos. Hijos que se mudan lejos, la jubilación que rompe el círculo social del trabajo, el duelo por la pérdida de parejas y amigos, y la reducción de la movilidad física que dificulta mantener encuentros. Así, un anciano que permanece solo no solo echa de menos la compañía, su organismo entero responde como si estuviera bajo ataque constante. Los estudios longitudinales refuerzan esta perspectiva. Los investigadores han demostrado que vivir en aislamiento equivale en términos de riesgo de mortalidad a fumar hasta 15 cigarrillos al día. El impacto en el corazón es tan significativo que los cardiólogos ya consideran la soledad un nuevo factor de riesgo cardiovascular, junto con el colesterol alto y la presión elevada. En el cerebro, la falta de interacción diaria acelera la pérdida de memoria, aumenta la probabilidad de depresión y potencia la progresión de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Esto convierte el tema en una de las mayores urgencias de la medicina moderna. Para quienes ven este video y ya superan los 60 años, el mensaje es claro. Cuidar la mente y el corazón no depende solo de exámenes o de medicamentos. La prevención puede estar en la fuerza de un abrazo, en una conversación telefónica, en una invitación a caminar o en un grupo de lectura en el barrio. Estos gestos sencillos, cuando se repiten y se convierten en rutina, funcionan como un verdadero medicamento sin farmacia, un poderoso antídoto contra los daños de la soledad. Por eso, este guión no es solo una advertencia, también es una guía práctica. Vamos a comprender juntos lo que reveló el informe más reciente de la OMS sobre la soledad, cuáles son los riesgos concretos para la salud y, sobre todo, cómo cualquier persona puede aplicar antídotos semanales para transformar su vida en un camino de conexión, salud y propósito. En 2025, la Organización Mundial de la Salud creó una comisión dedicada exclusivamente a la salud social y publicó un informe que cambió la forma en que los gobiernos, los médicos y las instituciones de salud ven la soledad. El documento no habla en metáforas, compara directamente los riesgos del aislamiento con problemas de salud ya conocidos, como el tabaquismo, la obesidad y la inactividad física. Esto significa que, así como se crearon campañas mundiales para reducir el consumo de cigarrillos e incentivar el ejercicio, ahora la misma urgencia empieza a aplicarse al fortalecimiento de los lazos sociales. Por primera vez, la conexión entre las personas ha sido elevada al nivel de prioridad mundial de salud. El informe detalla que las personas que viven solas o que carecen de conexiones significativas presentan un 30% más de riesgo de muerte prematura. Además, la soledad se ha asociado con un aumento notable de casos de depresión, ansiedad, deterioro cognitivo acelerado y enfermedades cardiovasculares. Para reforzar la gravedad del asunto, la OMS destacó que los efectos del aislamiento social se intensifican con la edad. En la población mayor de 60 años, las consecuencias físicas y mentales son mucho más pronunciadas que en los adultos jóvenes. El cuerpo envejecido tiene menos resiliencia, el sistema inmunológico se debilita y cualquier factor de estrés constante, como la soledad, se vuelve devastador. Otro punto importante del informe
fue la inclusión de directrices prácticas para los países. La OMS aconseja a los gobiernos invertir en programas comunitarios de integración, incentivar el voluntariado intergeneracional y ampliar los espacios de convivencia para los mayores. La idea es que combatir la soledad se vea de la misma manera que construir hospitales o vacunar poblaciones, una medida preventiva a gran escala que salva vidas y reduce futuros costos a los sistemas de salud. También hay recomendaciones específicas para los profesionales de la salud. Ahora los médicos y enfermeros deben preguntar no solo por los síntomas físicos, sino también por el nivel de conexión social de cada paciente. Un dato que destacó en el informe es que el impacto del aislamiento social no es homogéneo. Pesa más sobre quienes ya enfrentan otras fragilidades, como enfermedades crónicas, movilidad reducida o bajos ingresos. Esto significa que los ancianos más pobres, que muchas veces viven en zonas apartadas y cuentan con menos recursos para mantener contacto con amigos o familiares, están entre los más afectados. La Comisión de la OMS subraya que la lucha contra la soledad debe ser inclusiva, teniendo en cuenta las diferencias socioeconómicas, culturales y de género. El peso simbólico de este informe es enorme. Al reconocer la soledad como prioridad mundial de salud, la OMS no solo validó lo que muchos ancianos ya sentían en silencio, sino que también abrió el camino a políticas públicas y estrategias de prevención. Legitimó el tema en la esfera médica y política, sacándolo del campo del problema invisible y colocándolo al mismo nivel que enfermedades que desde hace décadas reciben atención mundial. El mensaje es claro: la soledad no es un detalle, es una cuestión de supervivencia. La ciencia ya lo ha dejado claro. La soledad no es solo un estado emocional, sino un poderoso desencadenante biológico que altera profundamente el funcionamiento del cuerpo. Cuando una persona vive desconectada socialmente, el organismo comienza a interpretar esta condición como una amenaza constante. El sistema nervioso activa respuestas de estrés, liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina en niveles más altos de lo normal. Este estado crónico de alerta, que debería ser temporal en situaciones de peligro real, se vuelve permanente, corroyendo lentamente la salud del corazón y del cerebro. En el sistema cardiovascular, esto significa que las arterias se vuelven más rígidas, la presión arterial aumenta y la inflamación en los vasos sanguíneos crece. Este conjunto de alteraciones abre el camino a enfermedades cardíacas, eleva el riesgo de hipertensión y aumenta la probabilidad de infartos y accidentes cerebrovasculares. Un dato llamativo es que los estudios poblacionales han mostrado que los ancianos solitarios tienen hasta un 29% más de probabilidades de sufrir enfermedades cardíacas en comparación con quienes mantienen vínculos sociales fuertes. El corazón, un órgano que ya pierde naturalmente elasticidad y resistencia con el envejecimiento, se vuelve aún más vulnerable cuando no recibe el estímulo protector de la convivencia y el afecto. En el cerebro, el impacto es igualmente devastador. La falta de interacción social diaria reduce la estimulación cognitiva, haciendo que las redes neuronales se debiliten más rápidamente. El aislamiento contribuye a la acumulación de placas asociadas al Alzheimer, acelera la pérdida de memoria e intensifica los síntomas de confusión mental. Al mismo tiempo, el estrés constante y la falta de apoyo emocional aumentan las probabilidades de depresión y ansiedad, enfermedades que por sí solas ya comprometen la salud neurológica. Investigaciones recientes confirman que la soledad está asociada a una reducción significativa en el volumen de áreas cerebrales vinculadas a la memoria y al aprendizaje, como el hipocampo. Otro efecto preocupante es el impacto en el sueño. Los ancianos que viven solos tienden a tener más insomnio, despertares nocturnos frecuentes y un sueño superficial que no cumple su función reparadora. La privación de un sueño de calidad aumenta aún más los riesgos de enfermedades cardíacas, acelera el deterioro cognitivo y reduce la inmunidad. Este círculo vicioso convierte la soledad en una especie de veneno silencioso que actúa cada día sin ser percibido, hasta que sus efectos se manifiestan de forma grave. Esta conexión directa entre soledad, corazón y cerebro explica por qué los médicos y científicos
han empezado a tratarla como un factor de riesgo tan relevante como fumar, ser sedentario o tener colesterol elevado. En el caso de los ancianos, la vulnerabilidad es aún mayor. No se trata solo de envejecer, sino de envejecer en condiciones que minan la salud desde dentro. Comprender estos mecanismos es esencial para que cada persona pueda actuar no solo buscando tratamiento médico, sino también fortaleciendo vínculos que funcionan como verdadera protección biológica. Entre los muchos hallazgos que la ciencia ha aportado en los últimos años, quizás el más sorprendente sea la constatación de que las conexiones sociales influyen directamente en la esperanza de vida. Varios estudios a largo plazo, siguiendo a miles de personas durante décadas, han demostrado que los individuos con lazos sociales sólidos viven más que aquellos que enfrentan la soledad de manera crónica. En términos numéricos, la diferencia es impresionante. Tener una red de amigos, vecinos o familiares puede reducir hasta en un 30% el riesgo de muerte prematura. Este dato sitúa la amistad y la convivencia social en el mismo nivel de importancia que adoptar hábitos saludables como dejar de fumar, practicar ejercicio o mantener una alimentación equilibrada. Uno de los mecanismos que explica este efecto es el papel del apoyo emocional en la regulación del estrés. Las personas que tienen con quién hablar, compartir preocupaciones y celebrar alegrías presentan niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés. Esto protege el corazón, estabiliza la presión arterial y fortalece el sistema inmunológico. Además, la convivencia social está asociada a un estilo de vida más activo. Quienes se reúnen regularmente con amigos o participan en grupos tienden a caminar más, salir de casa con frecuencia y mantener la mente en constante ejercicio. Todos estos factores se suman para crear un verdadero escudo contra las enfermedades ligadas al envejecimiento. Otro aspecto importante es que las conexiones sociales funcionan como una red de apoyo práctica. Un anciano rodeado de personas tiene más posibilidades de recibir ayuda para ir al médico, tomar los medicamentos correctamente, mantener una dieta equilibrada e incluso detectar señales tempranas de problemas de salud. La soledad, en cambio, deja estas necesidades descubiertas, aumentando el riesgo de negligencia y agravamiento de condiciones simples. No en vano, los médicos informan que los pacientes ancianos acompañados por familiares y amigos presentan mejores índices de recuperación tras cirugías o internaciones. La longevidad, por lo tanto, no está determinada solo por la genética o el acceso a tratamientos médicos avanzados. Depende en gran medida de la calidad de los vínculos humanos que sostienen la vida cotidiana. Tener a alguien con quien compartir una comida, intercambiar palabras de aliento o simplemente estar presente en los momentos difíciles representa una forma de medicina preventiva. Es como si cada conversación, cada abrazo y cada encuentro añadiera pequeños fragmentos de salud que a lo largo de los años se acumulan en más vitalidad y más años de vida. Esta conclusión cambia la forma en que debemos pensar el envejecimiento. Durante mucho tiempo la preocupación principal fue solo prolongar la vida con tecnología médica, pero ahora sabemos que es posible añadir no solo años a la vida, sino vida a los años, asegurando que el tiempo extra se viva con alegría, compañía y propósito. En otras palabras, la clave para vivir más puede estar menos en los medicamentos y más en la fuerza invisible, aunque poderosa, de las conexiones sociales. La soledad puede afectar a personas de todas las edades, pero la ciencia muestra que es particularmente cruel con quienes superan los 60 años. Esto ocurre porque el envejecimiento trae consigo una serie de cambios que reducen naturalmente la red de apoyo y de convivencia. Uno de los factores más destacados es la pérdida de parejas y amigos. A medida que pasa el tiempo, las despedidas se vuelven inevitables y muchos ancianos ven reducir drásticamente su red social. El duelo, además de doloroso emocionalmente, amplía el riesgo de aislamiento, ya que el círculo de convivencia se fragmenta. Otro aspecto decisivo es la jubilación. Aunque es un momento esperado por muchos, también representa la ruptura repentina con un entorno que ofrecía contacto diario, reconocimiento y lazos sociales. El trabajo, más que una fuente de ingresos,
funciona como un espacio de interacción constante. Cuando desaparece, es común que la persona se vea sin un círculo de convivencia estructurado, lo que aumenta la sensación de vacío. La movilidad física también es un obstáculo. Problemas de salud como artritis, enfermedades cardíacas o limitaciones visuales o auditivas reducen la capacidad de salir de casa con frecuencia. Pequeños desplazamientos que antes eran simples, ir al mercado, visitar a un amigo o participar en una actividad en grupo, se convierten en un desafío. Esta barrera física refuerza el ciclo de aislamiento. Cuanto menos sale la persona, menos oportunidades de interacción surgen, y esto se transforma en una espiral difícil de romper. La tecnología, aunque es un recurso valioso, también representa un punto de exclusión para muchos ancianos. Las herramientas digitales, que podrían acercar, a veces alejan, porque no todos logran adaptarse a los teléfonos modernos, aplicaciones de mensajería o redes sociales. Esta brecha tecnológica profundiza la desconexión con hijos y nietos, que ya viven en un mundo cada vez más digital. Así, incluso cuando la familia está presente, el anciano puede sentirse al margen, incapaz de seguir el ritmo de las interacciones. Existen también factores económicos que agravan la situación. Los ancianos de bajos ingresos que viven solos o en zonas con poca infraestructura comunitaria enfrentan mayores barreras para mantener contactos sociales. La falta de transporte accesible, la ausencia de espacios de convivencia y la escasez de recursos para actividades de ocio contribuyen a un aislamiento aún más severo. Esto muestra que la soledad no es solo una cuestión individual, sino también social, ligada a las condiciones en que cada persona envejece. Este conjunto de vulnerabilidades explica por qué el grupo de más de 60 años aparece con destaque en todos los estudios sobre el impacto de la soledad. Es en este grupo donde el riesgo de enfermedades, depresión y mortalidad prematura aumenta de forma más significativa. Comprender esta fragilidad es el primer paso para construir soluciones prácticas que permitan al anciano no solo vivir más, sino vivir rodeado de vínculos que aporten sentido, seguridad y alegría. El primer paso para combatir la soledad en la tercera edad no requiere grandes gestos, viajes ni inversiones. Muchas veces, lo que marca la diferencia es la suma de pequeñas acciones, repetidas con regularidad, que crean una red de contacto constante. La propuesta de la primera semana es precisamente esta: romper la barrera inicial del aislamiento con acciones simples y accesibles que pueden hacerse en casa o a pocos metros de ella. El primer desafío es redescubrir el poder de una llamada telefónica. Llamar a un amigo, un familiar o incluso a un vecino puede parecer poco, pero las investigaciones muestran que una conversación de 10 minutos ya es suficiente para reducir la sensación de soledad. Este contacto reactiva lazos, despierta recuerdos positivos y muestra al otro que es recordado. Para muchos ancianos, la resistencia inicial viene del miedo a molestar, pero es importante entender que el gesto de llamar no es solo un beneficio propio, también es una forma de ofrecer afecto a quien atiende. Otro desafío de la semana, uno es enviar un mensaje breve de cariño. Puede ser una foto, un audio o incluso una frase sencilla, como «pensé en ti hoy». Este tipo de comunicación, aunque breve, refuerza la presencia en la vida del otro y con el tiempo crea una red emocional sólida. La tecnología puede usarse a favor, sin complicaciones. Un celular básico con aplicación de mensajería ya es suficiente. El tercer punto es hacer una invitación modesta. No es necesario que sea elaborada. Ofrecer café a un vecino, sentarse juntos a ver una novela o simplemente conversar en la puerta son actitudes que rompen el patrón de la soledad. La idea es crear una rutina de pequeños encuentros que se vuelvan esperados, algo que dé sentido y expectativa a los días. Por último, un ejercicio esencial de la semana 1 es retomar una lista de contactos antiguos. Muchas veces, amigos o conocidos se alejaron solo por el ritmo de la vida, no por conflictos. Recuperar esos vínculos puede traer de vuelta recuerdos agradables y reabrir puertas a nuevas experiencias. Escribir nombres en un papel y decidir contactar al menos a una de esas personas es una tarea práctica y transformadora. Estos desafíos de la primera semana son como las primeras piedras de un puente,
que lleva al anciano de la soledad a la conexión, no exigen grandes cambios de vida, pero tienen el poder suficiente para generar una transformación emocional inmediata. El secreto está en la repetición. Cuando las pequeñas acciones se vuelven hábito, el corazón y la mente empiezan a sentir los efectos de un poderoso antídoto contra el aislamiento. Después de dar los primeros pasos en la semana inicial con llamadas, mensajes e invitaciones simples, llega el momento de avanzar hacia una etapa que une dos elementos poderosos: la socialización y el movimiento físico. La segunda semana está dedicada a integrar la conexión humana con la actividad corporal, creando un ciclo positivo que beneficia no solo al corazón y la mente, sino también a los músculos, huesos y articulaciones. El primer desafío de esta fase es la caminata en pareja. Salir a caminar con un amigo, un vecino o incluso un familiar cercano genera beneficios que van mucho más allá del ejercicio físico. La caminata estimula la circulación, fortalece el corazón y mejora la respiración, pero cuando se hace en compañía, se transforma en un momento de intercambio, de conversación y de refuerzo de vínculos. Muchos estudios ya han demostrado que las personas que se ejercitan con compañeros tienen mayor adherencia a la práctica, pues la motivación no depende solo de la fuerza de voluntad individual, sino del compromiso mutuo. Además, caminar lado a lado genera complicidad y momentos de ligereza que alejan la soledad. El segundo desafío es el paseo en el parque o la plaza. Este tipo de actividad, además de proporcionar contacto con la naturaleza, crea oportunidades espontáneas de interacción. Al frecuentar regularmente un espacio público, el anciano comienza a reconocer rostros, intercambiar saludos y poco a poco construir una comunidad informal. Este contacto, aunque breve, es suficiente para disminuir la sensación de invisibilidad que muchos relatan al envejecer. La naturaleza por sí sola ya mejora el humor, reduciendo el estrés y la ansiedad, y cuando se asocia con la convivencia social, multiplica sus efectos positivos. Otro antídoto práctico de la semana 2 es la visita a un vecino o conocido. Se trata de un gesto sencillo, pero extremadamente eficaz para romper el aislamiento. Al llamar a la puerta de alguien para llevar un pastel, compartir una fruta o simplemente preguntar cómo está, el anciano reafirma su papel dentro de una red social local. Este hábito de intercambio fortalece la sensación de pertenencia y puede dar origen a pequeños rituales semanales, como el famoso café de los jueves o la sopa de los domingos, que marcan la rutina y crean expectativa saludable. Por último, vale incluir en el calendario de la segunda semana una actividad que una movimiento y sociabilidad de forma ligera, como bailar en casa con alguien de la familia, practicar estiramientos en pareja o incluso inscribirse en una clase comunitaria de gimnasia para ancianos. La actividad física en grupo es más que un ejercicio, también es un encuentro, una oportunidad de reír, aprender y sentirse parte de algo mayor. La semana 2, por lo tanto, amplía la jornada contra la soledad al mostrar que el cuerpo y la mente deben caminar juntos. Cuando el anciano se mueve en compañía, fortalece el corazón con el ejercicio, pero también con la alegría de compartir momentos. Es una etapa en la que la soledad comienza a ser reemplazada por pertenencia, vitalidad y placer. Después de recuperar contactos e incluir movimiento con compañía, la tercera semana trae un paso aún más profundo: transformar la conexión en propósito. En esta fase, el objetivo es insertar al anciano en actividades colectivas que no solo ocupen el tiempo, sino que también den significado a los días. La diferencia es clara. Mientras las 2 primeras semanas rompieron el aislamiento con gestos puntuales, ahora la propuesta es crear compromisos sociales estructurados, capaces de generar pertenencia e identidad. El primer desafío de la semana 3 es participar en un club de lectura. Esta actividad es poderosa porque une 3 estímulos al mismo tiempo: la práctica intelectual de la lectura, la socialización durante las discusiones y la sensación de pertenecer a un grupo con intereses comunes. Los ancianos que participan en clubes de lectura relatan no solo mejoras en el humor, sino también ganancias de memoria y atención, ya que necesitan recordar detalles de las historias, organizar ideas
y argumentar. El encuentro, ya sea presencial o incluso virtual, crea un compromiso recurrente que da al anciano una motivación concreta para prepararse e interactuar. El segundo desafío es introducir juegos en grupo, como cartas, dominó, bingo o juegos de mesa. Estas actividades, además de divertidas, estimulan la mente, fortalecen estrategias cognitivas e incentivan la competitividad saludable. Lo más importante, sin embargo, es que los juegos funcionan como un pretexto perfecto para la reunión regular de personas. Muchas comunidades ya tienen grupos fijos que se encuentran en clubes, centros comunitarios o incluso en los garajes de las casas para esos encuentros. Esta rutina de compartir crea vínculos fuertes y hace que cada anciano sienta que es esperado, deseado y necesario dentro del grupo. El tercer punto de la semana 3 es la participación en una rueda de música o coro comunitario. La música es un lenguaje universal que despierta emociones, activa recuerdos antiguos y fortalece lazos. Cantar en grupo, incluso sin habilidad técnica, proporciona una intensa sensación de unión y pertenencia. Los estudios muestran que la práctica de canto colectivo reduce los síntomas de ansiedad, mejora la respiración y libera endorfinas, responsables de la sensación de placer. Para muchos ancianos, este tipo de actividad también reaviva recuerdos de la juventud, creando un puente entre el pasado y el presente. Además de estas actividades principales, es recomendable explorar otras formas de compromiso colectivo que aporten propósito, como talleres de artesanía, grupos de jardinería comunitaria o clases de cocina. Lo importante es que la actividad tenga regularidad y que el anciano sienta que forma parte de algo que depende de su presencia. Este sentido de compromiso reduce drásticamente la soledad, porque crea la certeza de que siempre hay un próximo encuentro, un próximo juego, una próxima canción en la que se le espera. La semana 3, por lo tanto, marca un giro en la jornada contra la soledad. El anciano deja de ser solo un individuo que busca compañía y pasa a ser un miembro activo de una comunidad. Este cambio de papel es transformador porque da propósito, amplía el círculo de apoyo y construye un futuro social que va mucho más allá de interacciones ocasionales. En este punto, la conexión se convierte en un hábito vital. En la cuarta semana, la propuesta es consolidar todo lo que ya se ha iniciado y abrir nuevas puertas de conexión que puedan sostener al anciano a largo plazo. Si en las semanas anteriores los pasos fueron de reconexión, movimiento y comunidad, ahora el enfoque está en ampliar los vínculos mediante la tecnología y las redes de fe. Dos frentes que se han mostrado fundamentales para enfrentar la soledad contemporánea. El primer desafío es probar una videollamada semanal con alguien querido. A diferencia de una llamada de voz, la posibilidad de ver el rostro del otro crea una sensación de cercanía real, como si la distancia se redujera. Para muchos ancianos, este contacto visual puede disminuir drásticamente la sensación de aislamiento, especialmente cuando hijos y nietos viven lejos. Una videollamada de 15 minutos puede reactivar lazos afectivos, traer nuevas historias y brindar la alegría de acompañar el crecimiento de los familiares. Otro antídoto poderoso es la participación en grupos virtuales. Hoy existen comunidades en línea de lectura, oración, ejercicios e incluso juegos que acogen a personas de todas las edades. Para el anciano que aprende a usar un celular o una computadora de manera básica, estos espacios ofrecen la oportunidad de conocer nuevas personas, compartir intereses y sentirse parte de algo más grande. Es cierto que existen barreras tecnológicas, pero pueden superarse con la ayuda de familiares, vecinos o incluso programas de inclusión digital que ya se ofrecen en algunas ciudades. La fe, a su vez, desempeña un papel único. La participación en grupos de iglesia, templos o círculos de oración refuerza no solo la conexión espiritual, sino también la social. La religión crea rituales colectivos, encuentros regulares y una red de apoyo que se extiende más allá de las ceremonias. Muchos ancianos encuentran en estos espacios la sensación de una familia ampliada, con vínculos de cuidado y pertenencia que sustituyen o complementan los lazos de sangre.
Además, la práctica de la fe en comunidad fortalece la esperanza, reduce los síntomas de depresión y brinda sentido al envejecer. Por último, la cuarta semana también puede incluir transmisiones culturales o educativas en vivo a través de Internet, conferencias, presentaciones musicales, obras de teatro o charlas en línea permiten que el anciano se mantenga conectado con el mundo incluso sin salir de casa. Esta experiencia de acompañar eventos en vivo brinda la sensación de estar en el presente, de no quedarse atrás frente a la velocidad de la vida moderna. Así, la semana 4 amplía los horizontes y garantiza que la conexión social no dependa únicamente de la presencia física. La combinación de vínculos digitales y redes de fe crea un soporte sólido, capaz de sostener al anciano incluso en contextos de distancia geográfica o movilidad reducida. Al final de esta etapa, la soledad ya no es un peso inevitable, sino una condición que puede vencerse con creatividad, hábito y apoyo colectivo. Después de recorrer 4 semanas con desafíos prácticos y accesibles, llega el momento de transformar esos gestos en un plan estructurado, el calendario de los 30 días de conexión. La idea es simple pero poderosa: organizar cada acción en etapas diarias, de modo que el anciano pueda visualizar, acompañar y, sobre todo, repetir hasta que la práctica se convierta en hábito. El calendario no es solo un recordatorio, es un compromiso consigo mismo y con la salud del corazón y de la mente. En la semana 1, los días se llenan de pequeñas interacciones directas. Lunes, llamar a alguien con quien no se habla desde hace mucho tiempo. Martes, enviar un mensaje breve para desear un buen día. Miércoles, escribir en un papel los nombres de 3 personas queridas y pensar en maneras de retomar contacto. Jueves, invitar a un vecino a tomar café. Viernes, compartir un recuerdo positivo con alguien. Sábado, escuchar una canción y enviar el enlace a un amigo. Domingo, agradecer en una llamada o mensaje a alguien que haya marcado la diferencia. Cada día representa una semilla plantada para romper el silencio. En la semana 2, el calendario comienza a incluir movimiento en compañía. Lunes, caminar 20 minutos con alguien cercano. Martes, visitar a un vecino para charlar. Miércoles, ir a una plaza o parque, aunque sea por poco tiempo. Jueves, bailar o estirarse en pareja en casa. Viernes, repetir la caminata en pareja. Sábado, preparar una receta sencilla y compartirla con alguien. Domingo, revisar la lista de contactos y reforzar una invitación. Esta semana refuerza la asociación entre cuerpo activo y mente conectada. La semana 3 es la etapa de la comunidad y el propósito. Lunes, participar en un club de lectura o iniciar un grupo con conocidos. Martes, organizar o unirse a una rueda de juegos. Miércoles, cantar o escuchar música en grupo. Jueves, dedicar una hora a una actividad manual conjunta, como artesanía o jardinería. Viernes, retomar el grupo de juegos. Sábado, planear una salida cultural, como cine o teatro comunitario. Domingo, reflexionar sobre la semana y compartir la experiencia con alguien. Esta estructura da al anciano una noción de pertenencia y expectativa positiva. En la semana 4, el calendario abre espacio para la tecnología y la fe. Lunes, realizar una videollamada con un pariente. Martes, participar en un grupo virtual de interés. Miércoles, acompañar una transmisión cultural o conferencia en línea. Jueves, visitar la iglesia, templo o grupo de oración. Viernes, enviar un mensaje de voz a alguien distante. Sábado, repetir una videollamada con nietos o familiares. Domingo, registrar en un cuaderno las conexiones realizadas durante el mes. Esta rutina muestra que, incluso a la distancia, es posible estar presente y fortalecer los lazos. Al final de los 30 días, el calendario funciona como el mapa de un nuevo estilo de vida. Cada desafío realizado es como un ladrillo colocado en un puente sólido contra la soledad. Lo que parecía imposible o lejano se convierte en hábito, y el anciano se da cuenta de que no necesita esperar grandes eventos para sentirse conectado. Basta con cultivar cada día pequeñas actitudes que transforman la vida cotidiana en una red de apoyo y afecto. Este plan es, en esencia,
un medicamento sin farmacia, una receta sencilla que añade años a la vida y vida a los años. Nada es más poderoso que escuchar historias de personas que lograron transformar la soledad en nueva vida. Estos relatos funcionan como espejos, mostrando que es posible vencer el aislamiento con pasos simples y que la edad nunca es una barrera para recomenzar. Cada ejemplo refuerza la idea de que las conexiones sociales no son solo compañías ocasionales, sino verdaderos medicamentos naturales para el cuerpo y el alma. Un caso citado con frecuencia en investigaciones es el de ancianos que participaron en programas comunitarios de lectura en bibliotecas públicas. Una mujer de 72 años relató que, tras la pérdida de su esposo, pasó meses sin encontrar motivos para salir de casa. Cuando se inscribió en un club de lectura, encontró no solo libros, sino amigos. Hoy afirma que en cada encuentro siente su corazón más liviano y sus exámenes médicos lo comprueban. La presión arterial se estabilizó, la glucemia mejoró y los síntomas de insomnio desaparecieron. Lo que comenzó como un simple hábito literario se transformó en una red de apoyo emocional y físico. Otro ejemplo es el de un grupo de hombres mayores de 65 años que decidieron crear una rueda semanal de juegos de dominó. Antes aislados en sus casas, hoy se reúnen todos los miércoles en una plaza, llevando sillas, mesa e historias para compartir. Lo que parecía un pasatiempo se convirtió en un compromiso inaplazable. Los médicos locales informaron mejoras en el ánimo, reducción de quejas de dolores e incluso aumento de la disposición física de los participantes. Cada risa compartida es una dosis de salud. También destaca el relato de un anciano que, tras aprender a usar el celular con la ayuda de su nieta, comenzó a participar en grupos virtuales de música. Tocaba la guitarra desde joven, pero había guardado el instrumento por falta de compañía. Al entrar en un grupo en línea de canto, volvió a tocar, a componer pequeñas canciones y a presentarse en encuentros virtuales. La nieta describe que fue como ver la vida regresar a los ojos del abuelo. Esta historia muestra cómo la tecnología, cuando se usa bien, puede ser un puente de reconexión con pasiones antiguas. Por último, están los relatos vinculados a la fe. En varias comunidades, los grupos de oración se han convertido en espacios fundamentales para ancianos solitarios. Una mujer de 80 años describió que, al participar semanalmente en encuentros religiosos, encontró no solo consuelo espiritual, sino también una familia de afecto. Los encuentros transformaron sus noches silenciosas en momentos de compartir, en los que cada abrazo y cada palabra de aliento funcionan como alimento para el alma. Estas historias reales demuestran que vencer la soledad no depende de grandes recursos, sino de pasos accesibles. Muestran que cada llamada, cada grupo y cada actividad tienen el potencial de cambiar vidas enteras. Más que inspirar, enseñan que la conexión social es una forma concreta de prolongar la vida y ampliar la alegría de envejecer. Ninguna estrategia contra la soledad en la tercera edad es tan poderosa como la participación de la familia. Hijos, nietos, hermanos e incluso amigos cercanos pueden convertirse en una red de apoyo sólida, capaz de transformar días de silencio en días llenos de sentido. Muchas veces pequeñas actitudes son suficientes para crear vínculos consistentes, y el impacto de esas acciones es mayor que cualquier medicamento recetado. El anciano que siente la presencia de su familia de forma regular, aunque sea en gestos simples, desarrolla mayor resiliencia emocional, mantiene mejor adherencia a los tratamientos de salud y tiene menos riesgo de depresión. Una de las formas más eficaces de fortalecer esa red es establecer rituales familiares. Puede ser un almuerzo de fin de semana, una llamada fija los miércoles o incluso un grupo de mensajería exclusivo para compartir fotos y recuerdos. Estos rituales crean previsibilidad y expectativa positiva, elementos fundamentales para quienes enfrentan la soledad. El anciano pasa a vivir en la cuenta regresiva hacia el próximo encuentro o contacto, lo que da color y ritmo a sus días. Otra práctica importante es incluir al anciano en decisiones cotidianas. Preguntar su opinión sobre compras, viajes, eventos familiares o incluso asuntos más simples, como qué receta preparar.
Transmite la sensación de pertenencia. Muchos ancianos relatan que la soledad no está solo en la ausencia de compañía, sino en la percepción de que dejaron de ser escuchados. Dar espacio a su voz rescata la dignidad y fortalece el vínculo intergeneracional. Además, es esencial promover la participación activa de los nietos. La relación entre abuelos y nietos es uno de los vínculos más protectores contra el aislamiento, ya que implica intercambio de cariño, aprendizaje y diversión. Enseñar juegos antiguos, contar historias o simplemente pasar tiempo juntos crea recuerdos afectivos que benefician a ambas partes. Desde la perspectiva del anciano, esos momentos traen vitalidad y disminuyen la percepción de un envejecimiento solitario. Pequeños gestos como llevar al anciano a caminar, acompañarlo a consultas médicas o incluso ayudarlo a aprender a usar el celular tienen un efecto multiplicador. No es necesaria la disponibilidad total. La suma de pequeñas visitas, llamadas y ayudas prácticas crea una red invisible, pero extremadamente fuerte, que protege al anciano de los daños de la soledad. Lo más importante es la regularidad. No basta con una gran visita al mes, sino contactos cortos y frecuentes. Por último, es esencial que los familiares entiendan que no solo están ayudando, ellos también se benefician. Los estudios muestran que hijos y nietos que mantienen lazos fuertes con los ancianos desarrollan mayor equilibrio emocional, aprenden valores de resiliencia y amplían su propio soporte afectivo. La red de apoyo, por lo tanto, no es unilateral, es un círculo de afecto en el que todos crecen, aprenden y se fortalecen. A pesar de todos los antídotos prácticos y del apoyo familiar, existen situaciones en las que la soledad sobrepasa lo que puede resolverse solo con vínculos cotidianos. En esos casos, se vuelve esencial buscar ayuda profesional, pues el aislamiento puede estar acompañado de síntomas clínicos que requieren atención médica o psicológica. Reconocer esas señales de alerta es un paso decisivo para proteger la salud física y mental de los ancianos. Uno de los principales indicadores es la presencia persistente de tristeza profunda. Si el anciano pasa semanas sin mostrar interés en las actividades que antes le gustaban, presenta apatía, desánimo extremo o falta de motivación, esos pueden ser signos claros de depresión. La soledad muchas veces actúa como detonante de cuadros depresivos que, si no se tratan, pueden acelerar el deterioro cognitivo y aumentar los riesgos de enfermedades cardiovasculares. En esas situaciones, acudir a un psicólogo o psiquiatra es fundamental para ofrecer el tratamiento adecuado. Otra señal de alerta es el cambio significativo en la alimentación o el sueño. Ancianos que comienzan a perder peso de forma repentina, sin causa aparente, o que empiezan a dormir mal, con insomnio frecuente y despertares nocturnos, pueden estar sufriendo los efectos clínicos de la soledad. Cuando se priva de convivencia, el cuerpo manifiesta síntomas físicos que necesitan acompañamiento médico, ya sea para descartar enfermedades asociadas o para tratar directamente los efectos del aislamiento. También merece atención la pérdida de memoria y la confusión mental. Aunque el envejecimiento naturalmente trae cierta reducción cognitiva, el aislamiento puede acelerar ese proceso. Si el anciano empieza a olvidar compromisos, se pierde en rutinas simples o demuestra dificultad de concentración, es hora de buscar evaluación de un neurólogo o geriatra. Muchas veces, la intervención precoz puede retrasar el avance de enfermedades neurodegenerativas. Otro punto crítico es cuando el anciano verbaliza sentimientos de inutilidad o abandono. Frases como «ya no sirvo para nada» o «a nadie le importo» no deben ser ignoradas, pues revelan un sufrimiento emocional intenso. En esas situaciones, psicólogos y grupos comunitarios pueden ofrecer un apoyo fundamental, creando nuevos vínculos y rescatando la autoestima. La ayuda profesional también incluye la participación en grupos de convivencia supervisados. Muchas ciudades ofrecen centros de ancianos con actividades monitoreadas por profesionales de la salud y educadores físicos. Estos espacios no son solo recreativos, fueron diseñados como terapias colectivas, donde cada actividad busca estimular cuerpo y mente. Por lo tanto, buscar ayuda profesional no debe verse como señal de debilidad, sino como una medida preventiva de cuidado.
Así como nadie duda en acudir a un cardiólogo frente a un dolor en el pecho, tampoco se debe dudar en buscar apoyo psicológico o médico ante el dolor invisible de la soledad. Reconocer y actuar frente a esas señales es garantizar más salud, más calidad de vida y, sobre todo, más dignidad en el envejecimiento. A lo largo de las últimas décadas, la medicina preventiva se consolidó como la base del cuidado en salud, con foco en hábitos capaces de reducir riesgos antes de que aparezcan las enfermedades. Una alimentación equilibrada, la práctica regular de ejercicio y el control de factores como la presión arterial y el colesterol son pilares bien conocidos, pero ahora la ciencia añade un nuevo elemento a esta lista: la conexión social. Los vínculos humanos dejaron de ser considerados solo un asunto emocional, para convertirse en verdaderos protectores biológicos, capaces de fortalecer tanto el corazón como el cerebro. El mecanismo es claro. Cuando un anciano mantiene interacciones regulares, ya sea en un café con amigos, en una caminata en pareja o en un club de lectura, su cuerpo interpreta esos momentos como señales de seguridad. El sistema nervioso, en lugar de activar constantemente hormonas de estrés como el cortisol, entra en estado de equilibrio. Este ajuste bioquímico reduce inflamaciones, estabiliza la presión arterial y mejora la calidad del sueño. Cada vínculo social, por lo tanto, actúa como una especie de vacuna invisible contra los efectos destructivos de la soledad. En el corazón, los beneficios son concretos. Estudios recientes demostraron que los ancianos con redes sociales activas presentan tasas más bajas de hipertensión y menor incidencia de eventos cardiovasculares graves. La convivencia regular funciona como un ejercicio emocional que estimula al músculo cardíaco a trabajar en condiciones de menor estrés. De la misma forma, en el cerebro, la estimulación cognitiva proporcionada por las interacciones sociales ayuda a mantener activas las sinapsis, retrasando el deterioro cognitivo y reduciendo el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Otro aspecto fundamental es el fortalecimiento de la resiliencia psicológica. Las conexiones sociales ofrecen apoyo emocional frente a las adversidades, lo que disminuye la probabilidad de desarrollar cuadros graves de depresión y ansiedad. Esta protección mental, a su vez, repercute en todo el organismo, ya que el bienestar psicológico está directamente ligado al funcionamiento del sistema inmunológico y al control de la inflamación. En otras palabras, cada abrazo, cada conversación y cada encuentro son dosis de prevención contra enfermedades físicas y mentales. La gran ventaja de esta forma de medicina preventiva es que no depende de recetas médicas ni de acceso a tecnología avanzada. Es un recurso disponible para todos, en cualquier lugar. La diferencia está en transformar la conexión en hábito, del mismo modo que la caminata diaria se convierte en rutina o el cuidado con la alimentación en disciplina. La ciencia demostró que quienes cultivan lazos fuertes no solo viven más, sino que viven mejor, con más energía, menos enfermedades y mayor calidad en los años finales de la vida. Así el mensaje es simple y poderoso. Las amistades y los vínculos sociales deben tratarse como parte de la receta médica. Junto a los exámenes y los medicamentos, también debe existir el cuidado con un calendario de conexiones. Esta es la verdadera revolución de la medicina preventiva en el siglo XXI. Reconocer que la salud no está solo en farmacias u hospitales, sino también en la sala de estar, en la plaza del barrio y en el abrazo de quien se preocupa. Después de comprender la ciencia, los riesgos y sobre todo los antídotos prácticos, queda claro que la soledad no es un destino inevitable al envejecer. Puede y debe combatirse con las mismas herramientas con que enfrentamos otras enfermedades: información, prevención y actitud. La Organización Mundial de la Salud dejó la advertencia, pero también dejó la esperanza. La conexión social es un medicamento disponible, gratuito y accesible para todos. Lo que muchas veces falta es simplemente dar el primer paso. Por eso el llamado a la acción es simple y directo. Empieza hoy. Toma el teléfono y haz una llamada, invita a un vecino a tomar café, escribe un mensaje a alguien que no ves desde hace mucho tiempo. Estos gestos, aunque parezcan pequeños,
Tienen el poder de transformar no solo tu día, sino también el día de quien recibe el contacto. El desafío de los 30 días de conexión está listo. 4 semanas, 30 pasos y una vida entera de beneficios que van del corazón al cerebro. Es importante recordar que cada conversación, cada abrazo y cada encuentro representan más que compañía. Son escudos contra el envejecimiento solitario, fortalecen el sistema inmunológico, protegen el corazón y mantienen la mente activa. Así como una caminata diaria fortalece el cuerpo, una llamada diaria fortalece el alma. La salud no se construye solo con medicamentos y exámenes, sino también con afecto y presencia. Para los familiares y amigos, la invitación también es clara. Miren a los ancianos de su vida con atención redoblada. No esperen señales graves de aislamiento para actuar. Una visita semanal, una videollamada, un paseo sencillo pueden significar la diferencia entre soledad y vitalidad. La responsabilidad de cuidar no es solo médica, también es social y familiar. Envejecer con salud no significa solo añadir años a la vida, sino vida a los años. Y la vida, en su esencia, está hecha de vínculos. Que este calendario sea más que una guía, que sea un compromiso de transformar la rutina en una red de afecto. Porque, al fin y al cabo, la mayor herencia que podemos dejarnos unos a otros no es material, sino la certeza de que nunca estuvimos solos.